¿Qué onda? ¿Ya descansaron de tanta fregadera? Es que, no manchen, sí está bien fuerte analizar estos temas. Sí perturban. No sé, digo, al final estamos atravesando por las sensaciones y los cuerpos se cansan, así, no mames, ya estuvo, no sé, ya suéltame. Entonces, pues agradecerle la paciencia. La selección de estos temas son importantes porque pues es arte regional, así es que pues no hay otra. Y bueno, pues obviamente sí están atravesados por mi subjetividad, pero de buena fe, de mucho corazón, les digo que estos contenidos nos sensibilizan frente a ciertos fenómenos concretos. Y pues nada, nos quedamos en la sesión anterior, resolvimos el enigma. Goethe así pintó en la Revolución. Esas pinturas dejaron marcas en su experiencia, marcas que pintó incluso cerca de su propia muerte, pero en este caso pues está este registro en el que observamos cómo se sentó este, con su caballete, con sus pinceles, y estuvo, ¿cuánto tiempo pudo haber durado haciendo esta pintura? Pues es una pintura de observación muy resuelta, es un ejercicio de observación que no se hace en una hora, que se hace en 5, que se hace en 7 horas, ¿sí? Que se llevó trazos de tarea, ¿no? Áreas de color de tarea, pero estuvo en un ejercicio de observación muy, preciso de la escena. Entonces, bien, bueno, vamos a continuar con este tercer y último módulo de la sesión digital, con esta otra pieza, que esta es de 1914. Esta pieza, es de la que nos habla el registro anterior, ¿sí? Es la de 1914. Es en plena revolución. Componer este tipo de imágenes se resuelve a partir de la recuperación de muchos registros de la memoria visual. Es decir, no todo lo que está enfrente de la imagen estuvo ahí en la escena, porque hay síntesis, porque hay ensambles, hay composiciones, o sea, piensen un poco como en un collage, pero sí el registro, o sea, aquí sí hubo trabajo de campo, sí hubo observación de paisaje, estuvo en el campo pintando, ahora lo sabemos, afortunadamente cobró fuerza el argumento de que Goethe sí es un pintor de la revolución. Él dice un pintor revolucionario, por lo menos la literatura lo dice así, y sí, yo pensaría que sí es un pintor revolucionario en cuanto a que este en cuanto a que estos registros no existirían si no es gracias a su trabajo. ¿Dónde hemos visto estos paisajes? Nuestro territorio está atravesado por yucas, toda la zona centro-occidente está atravesada por yucas, el sur del país presenta sí, otros climas, pero también otra fauna endémica, digo, flora endémica y fauna. Esta ecología endémica es propia de nuestra región, está pintando nuestra tierra y está pintando otra vez con lamento boliviano el dolor de esta revolución, de la cual él fue testigo. Y bueno, observemos un poco la imagen. Son dos cuerpos, uno al fondo, en la yuca de la derecha, y uno al centro. La imagen central, ¿sí? Integrada al cuerpo de una yuca, el cual está suspendido un cuerpo, este, ya todavía con piel, con cuero,
pero con las vísceras corroídas. Y pues está el signo de la carroña, que son los opilotitos estos, los pájaros estos carroñeros que se han dedicado por semanas a alimentarse de este difunto. Las rodillas están laceradas y y es bien cabrón porque el paisaje es muy hermoso, ¿sí? Estas son las virtudes del trabajo de esta pieza, es que existe esta también, pues es que es la vida, ¿no? O sea, es la vida, es este paisaje hermoso con una imagen terrible de la humanidad, ¿no? Y es esta capacidad de abarcar todas estas sensaciones en una pieza, dando acabados bellísimos en el terminado del paisaje, en la atmósfera del cielo, ¿sí? En las veladuras, en las pinceladas este, exquisitas de la yuca que está arriba del cuerpo, del área verde del árbol, que está roto de un lado, verde del otro, y en el mismo símbolo del árbol encontramos esa contraposición de la belleza, la exuberancia, este, la abundancia, el verdor de esta rama del lado derecho que crece hacia arriba verde, y del lado izquierdo tenemos un tronco roto, este, sin verdor, sin abundancia, con carencia, con escasez, mutilado, cómo son símbolos reiterativos codificados en la imagen. No sabemos si lo hizo conscientemente o no Goitia, pero eso no importa. Si eso en realidad no importa, porque incluso aunque se lo hubiera hecho inconscientemente o intuitivamente, el hecho es que el registro ahí está. Y lo que evoca es precisamente eso, aunque no podamos ponerlo en palabras cuando la vemos. Y cuando hacemos el ejercicio de verbalización, descubramos precisamente estas cualidades. El hecho es que el registro de esta contraposición de abundancia, exuberancia, detalle, exquisitez, verdor, vida, está roto por este cuerpo humano corrompido por la guerra, ¿no? Entonces nos habla de la naturaleza, de una naturaleza, es esta escena, pues tan natural como humana de las experiencias, ¿no? De la vida. Entonces, bueno, aquí ya reparamos un poquito en la observación de estos helechos, de estos hierbajos, de estas. Y recuerden esas escenas cuando atraviesan ustedes mismos terrenos baldíos y esta sensación de hierbas, estos arbustos amarillos, porque no es temporada de lluvias, esos aromas, esa tierra, el sol tocando nuestra piel. Creo que es esto lo que nos permite la pieza, tener acceso a esas sensaciones de cuando hemos ido al Cerro del Picacho o a Real de 14 a comer peyote. Ah, no se crean, no, a comer peyote, no. Este, pero de estas experiencias que son de nuestras geografías. Entonces, estos registros son fundamentales y esa es la importancia del arte, esa es la convicción con la que tenemos que promover el arte y gestionar que suceda. Ay, porque yo a mí, bueno, creo que me encantaría que ustedes fueran impulsores de este tipo de registros que son tan difíciles de lograr. No basta con la voluntad, pues, de un sujeto, que en este caso Goitia la tuvo, pero es muy difícil que estos casos sucedan si no existen las condiciones. Entonces, bien, aquí estamos, afortunadamente eh, y desafortunadamente, atendiendo y apelando o siendo este, apelados por la pieza de Goethe. De aquí vamos a brincar a otro artista literato de la Revolución. Mariano Zuela escribió un libro en 1915. Mariano Azuela es de Lagos de Moreno, también es arte regional. Estos son nuestros artistas, muchachas, muchachos, o sea, aquí está, aquí está el power, mexicano, ¿saben? Aquí está el power de la región. Y ese power es nuestro power, ¿saben?
Ahorita vamos a revisar un poquito, creo, de la historia de Mariano Azuela. Bueno, no recuerdo si, no, perdón, me estoy adelantando. Mariano Azuela creo que no lo tengo aquí en las presentaciones, pero estudió medicina eh, eh, a finales del siglo XIX, principios de XX. Le gustaba la literatura, escribía, participaba en concursos de literatura en Lagos de Moreno. También iba a las tertulias y estas ondas así, hipiozonas de época, que ustedes conocen y yo conozco, que son parte pues, de las actividades que realizamos la comunidad de cultura. Eh, y bueno, pues, participó en la revolución activamente. Sí, activamente escribió en la revolución, y vamos a revisar algunos de los trabajos de Mariano Azuela para construir un horizonte, un escenario más consistente con las intenciones de esta revisión. Y este es un fragmento que tomé de Los de Abajo, Mariano Azuela. Dice, y apresurados tomaron el cañón de Juchipila rumbo al norte, sin descansar hasta ya muy entrada la noche. La codorniz no se apartaba un instante de Anastasio. Las siluetas de los ahorcados con el cuello flácido, los brazos pendientes, rígidas las piernas, suavemente mecidos por el viento, no se borraban de su memoria. Otro día, Demetrio se quejó mucho de la herida. Ya no pudo montar su caballo. Fue preciso conducir desde allí en una camilla improvisada con ramas de robles y haces de hierbas. Ah, aquí hay una escena, una descripción de una escena casi similar a la que estamos viendo en Francisco Goitia en la del 14, y el de Mariano Azuela se escribió en el 15. Son imágenes eh, reales, recurrentes, de estas prácticas bélicas, de los movimientos armados de principios del siglo XX. La silueta de los ahorcados con los cuellos flácidos, ¿sí? Los brazos pendientes, ¿sí? Rígidas las piernas, suavemente mecidos por el viento. Aquí es reiterativo el mensaje. La gente que vivió la revolución, que estuvo en la revolución y que hacía cultura, experimentó cosas similares a las que no pintaron ni escribieron la revolución, pero lo vieron, ¿sí? Y bueno, este es el acceso que nos abren estos autores a esa etapa histórica. ¿Cuáles son nuestras historias y cómo las escribimos, cómo las pintamos, cómo las publicamos en Facebook, en Instagram, cómo las contamos en los salones, cómo las contamos con la familia? ¿Cuáles son esas historias? ¿Cuáles son nuestros temas? Esa preocupación nos persigue. ¿Qué pasa? O sea, que esto nos hace saber entonces que hay tema, nos hace saber que hay experiencias comunes que necesitan o que pueden y que merecen ser representadas y registradas, por más atroces que sean. Entonces las preguntas son esas, las preguntas que nos tenemos que plantear como productores y gestores, productoras y gestoras, es ¿cuáles son nuestros temas, nuestras preocupaciones, nuestras experiencias comunes que merecen ser registradas porque nos dan arraigo, nos dan identidad, porque nos permiten pertenecer y generar memoria, ¿no? No porque trascienda, sino porque la cultura es memoria, ¿sí? Porque para existir necesitamos conmemorar. Todos los días conmemoramos cosas, hablamos de cosas. Entonces es un ejercicio humano, pues, discurrir, recurrir a experiencias. Simón. Y aquí vemos cómo ellos recurren a estas experiencias. No sabemos si se conocieron o no, muy probablemente no. Más bien yo podría decir que no, porque incluso no era villista Mariano Azuela. Y creo que incluso eh, Villa derrotó al batallón donde estaba Mariano Azuela. Entonces estaban en batallones distintos, incluso contrarios, y no se encontraron en batalla porque pues porque no peleaba Goitia y no se hacía Azuela.
Y ahora tenemos aquí Paisaje de Zacatecas con Ahorcados 2. Este es del 38, lo pintó entre 1938 y 1942. Vamos a ver que Goitia no pinta una pieza de golpe conforme, o sea, sus piezas tenían duraciones extensas de años. O sea, Goitia trabajaba una sola pieza durante varios años hasta que la dejaba concluida. Ajá. Y eso lo podemos ver desde las primeras, pero vamos a hacer un análisis breve de las diferencias entre las piezas que hizo durante la Revolución y las que hizo posteriormente. Aquí ya son más como recuerdos, fíjense, en esta particularmente atmosféricamente, simbólicamente, ¿sí? Es más tenue, es diluido. Esta tiene más que ver con la del 57. Esta pieza tiene más que ver con la del decapitado que con las piezas de los ahorcados que pintó durante la Revolución. Son terminados completamente distintos. Aquí sí hay una aspiración realista en esta, ¿sí? Mientras que aquí es la expresión. Ya es como un marcaje, como una impresión, como una expresión en la memoria 30 y tantos años después de la Revolución, mientras que aquí es una experiencia directa. Mientras que aquí es una experiencia casi directa, mucho más elaborada, digo, la intención es muy distinta en estas, son intenciones distintas, pero aquí ya empezaba a caminar hacia lo atmosférico, ¿no? Que estamos observando aquí, que son trazos mucho más sueltos, inacabados, pues como un recuerdo, ¿no? Que son trazos sueltos, inacabados, borrosos, difusos, se tiñen de azul, con marcas amarillas en el suelo, y los cuerpos están suspendidos, como dice Mariano Azuela, están suspendidos, pero mucho más fuerte, es un aire mucho más fuerte, no es levemente, es el aire del recuerdo, pues, es otro aire, no es un aire real el que estamos viendo aquí, además es un aire que se encuentra porque va en dos direcciones distintas, ¿sí? Los dos cuerpos están suspendidos en direcciones contrarias, mecidos por otras fuerzas. Hay unos búhos que nos recuerdan a los monstrillos estos de Goya, de los sueños de la región, producen monstruos, son esta fauna de la imaginación, ¿no? De la perturbación de la memoria, con estos cadáveres que permanecen en el suelo, con estos cráneos que están ahí dispersos por el suelo del recuerdo de la memoria de Goitia, de las escenas de la guerra, que que son muy distintas en cada uno de los casos. Vamos a ver entonces que si bien Goitia pintó poco, pintó con mucha fuerza, fue muy claro en lo que pintaba, ¿no? Y tenía una paciencia de santo, y vamos a ver por qué de santo, bueno, porque al final era católico, y vamos a ver estas virtudes de la cultura católica, de la cultura franciscana, descubriremos en la pintura de Goitia, ¿sí? Que esto más bien parece un recuerdo de un veterano de guerra, que si recordamos lo que veíamos con Víctor Sandoval, un veterano de guerra para Sandoval era el que había estado en las oficinas del INBA, ¿no? De gobierno federal. Eso es un veterano de guerra para Víctor Sandoval, ¿sí? ¿Qué se entiende entonces por este símbolo? Cuando Goitia, como veterano de guerra, como participante activo, pues, en los batallones, sí al fondo, en los resquicios, en las orillas de las batallas, pero al final, testigo y testimonio vivo, es una forma distinta de ser un veterano de guerra al que nos ofrecía Sandoval, que es como era más humorístico, pero bueno, son asuntos distintos, con figuras similares, pero los resultados presentan condiciones distintas. Discúlpenme, ya ando un poquito cansado, pero estoy tratando de, 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 de que observemos juntas y juntos las, 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 las imágenes. Esta es una pieza de Ruelas, que es friso para el cuento A Muerte de Rubén M. Campos. Busqué el poema, no encontré el poema, encontré textos de Rubén M. Campos, pero no particularmente que habla de figuras de ahorcados
también. Vemos que Ruelas también trabaja con la figura del ahorcado, pero desde el simbolismo alegórico, ¿no? Sí, decadentista, como sabemos, donde hay un horizonte poblado con pequeños este, eh, postes del cual suspenden, movidos por el aire, como en el caso de la pieza de Goitia, figuras de personas vestidas, eh, movidas también en múltiples direcciones por distintos sentidos del viento. Entonces no son vientos. ¿Qué vientos son los que están aquí representados? ¿Sale? ¿Qué vientos? ¿Y cómo recurren a soluciones similares Ruelas y Goitia? Insisto, independientemente si conocieron estos trabajos el uno del otro, es decir, si Goitia, digo, definitivamente no, Ruelas no conoció porque ya estaba muerto, pero no sabemos si Goitia conoció este trabajo de su maestro Ruelas. Si fue el caso, que lo haya conocido, pues entonces es un copión, ¿no? Entonces, no importa si es un copión, lo importante es que existen estas similitudes. No es mejor o peor si lo vio o no lo vio, porque luego entre artistas existe este mito de que, no, pues lo copió, qué chiste. No, eso ya lo había hecho fulano, no es original. Y aquí la originalidad no nos preocupa. Al contrario, hubo una exposición en el 2017, hace apenas 3 años, en, en el IMBA, creo que fue en Bellas Artes, que se llamó Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano de 1910 a 1950. Hicieron una curaduría entre unos yanquis y, eh, y allá en la Ciudad de México, donde concentraron una selección de pinturas de época de 1910-1950 a propósito de la Revolución, y el título de Pinta la Revolución es tomado de un periodista gringo que vino a México y publicó en Estados Unidos un artículo que decía, pinta la revolución, pero como era como una orden, ¿no? Como una instrucción, pinta la revolución. Entonces, bueno, toman este título y aquí vemos, estaban viendo el video de esta exposición, cómo estuvo expuesta la pieza de Goitia, cómo la están desembalando aquí, y bueno, aquí podemos observar la pieza particularmente. Que si vemos los objetos artísticos, en este tipo de situaciones pierden fuerza o tienen otra fuerza. Es decir, ¿cómo puede ser que un objeto tan chiquito, ¿sí? Tan que cabe en una cajuela, ¿sí? Que tan cabe atrás de una puerta, atrás de un buró, pueda permitirnos tener acceso a esto, ¿sí? ¿Cómo significa otra cosa que no es materialismo, pues, este tipo de objetos? Eh, la desolación y la muerte se respiran en Pinta la Revolución con la obra Paisaje de Zacatecas con ahorcados de Francisco Goitia. Esta es la desolación de la guerra, dice la autora que escribió esta reseña de la exposición. Esta es la desolación de la guerra, la que dejó la Revolución Mexicana y de la que fue testigo el mismo artista. Es una obra que refleja cómo durante la Revolución, en su fase más violenta, los cuerpos eran el botín a exhibir, comenta Dafne Cruz Porcini, una de las curadoras de la exposición. Fíjense en esta frase, es bastante significativa. Es una obra que refleja cómo durante la Revolución, en su fase más violenta, los cuerpos eran el botín a exhibir. Los cuerpos eran el botín a exhibir. Aquí no. Aquí eran el botín a exhibir. Estamos hablando del ejercicio de exhibición. Como dice Barrios, cómo el cuerpo, los objetos exhibidos están suspendidos entre el pasado y el futuro, ¿sí? En un presente sostenido, ¿no? Que como vemos perdura como símbolo en el discurso. Entonces aquí sí son cuerpos, claro que son cuerpos humanos, pero también son botines, son objetos en exhibición en medio del monte, ¿sí? O sea, son mensajes, encarnados, son cuerpos, son, son heridas,
¿sí? Vamos a ver cómo esta comprensión que estamos empezando a tener de los cuerpos que estábamos analizando desde el módulo anterior, con Goya, ¿sí? En donde el cuerpo es un mensaje, en la revolución con Goitia, empieza a cobrar ciertas peculiaridades, pero en la época contemporánea también, afortunadamente, hay un artista regional, local, hidrocálido, aguascalentense, que trabaja este problema desde nuestra época. Vamos a dar un brinco 100 años atrás. Estábamos en Goya, 1800, eh, Goitia 1900 y Trino Guerrero 2012. ¿Sí? Tenemos, vamos a decir, 3 siglos, tres registros, 3 cortes finiseculares o de principios de cada uno de los siglos, en el que nos encontramos cada 100 años con estas recurrencias discursivas. ¿Qué pasa? Si fuera cíclico o no, no lo sabemos, pero sabemos que están estas recurrencias. ¿Sí? Trino Guerrero sobre las narcoejecuciones. Y hay una ficha ahí, una cita de Baudrillard. Cambiar la guerra por los signos de la guerra. Dice Baudrillard, no es la guerra, son los signos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de signos, como decía Levinas, volverlo tema, volverlo ofrendable. ¿Por qué existe esta ofrenda de cuerpos? Este resultado de la guerra. Vamos a tratar de analizarlo con los autores que estamos estudiando. La pieza de la extrema izquierda es de Trino, que estudió aquí en la Universidad de las Artes, compañero ahora profesor de escultura en la Universidad de las Artes, de la materia de proyectos con 8º semestre. Vemos que presenta un estudio de una narcoejecución y presenta muchas similitudes. Fíjense, o sea, es increíble las similitudes que nos ofrece la pieza de Trino y la pieza de Goitia. ¿Sí? 2 cuerpos suspendidos, en el caso de una viga con Trino y en el caso de un árbol seco de Goitia. Sí, 2 cuerpos inertes, en condiciones distintas, los de la izquierda atados. Ahora los cuerpos aparecen atados, mientras que en Goitia aparecen expuestos, descompuestos por el deterioro orgánico, por la exposición extensa al paisaje y a la intemperie, donde ya no tienen carne, y lo vimos en los registros de época de esta de 1915, en la que vemos cómo tiene meses el cuerpo en descomposición, como un mensaje, como un signo, pero como un signo, sí, sin vida, pero como un signo vivo en tanto que está ahí, en tanto que nos comunica. Y aquí estamos. Ahora aparecen los cuerpos atados, ¿sí? Con las caras cubiertas por bolsas o por telas. Cambiar la guerra por los signos de la guerra. Se entiende como narcoejecutado al individuo que ha sido asesinado y cuyo cuerpo ha sido usado explícitamente como propósito de amenaza o demostración de poder, de un carácter a otro, de un cártel a otro, de un individuo a otro. Entonces nos enfrentamos aquí a exposiciones, a manifestaciones de poder, a mensajes, es decir, el cuerpo ya no importa, es un mensaje. Lo que se trata de hacer es un ejercicio de poder sobre el discurso, en el discurso de terror, ¿sí? Estas figuras están marcadas por letras porque son el soporte de un mensaje. Esta pieza se llama Nuevo León, CDG, que son las insignias de algún cártel. No sé cuál, Trino seguramente sabrá cuál. Y dice, entre paréntesis, el subtítulo de la pieza, El cuerpo como estandarte. Esta pieza es del 2013, El cuerpo como estandarte. Entonces pensamos, ¿cuál es la historia de este cuerpo? ¿Quién lo mató? ¿Es un mensaje para quién? ¿A quién se lo dirige? ¿A la población? ¿A algún otro batallón? ¿Sí? ¿Para quién es este mensaje? ¿Cómo el cuerpo puede ser perturbado y transgredido de tal manera que se vuelve un mensaje de terror? ¿Qué es lo que veíamos con Ruelas, el terror?
¿sí? Un terror simbólico, psicológico, neurótico, pero que es un terror, bélico, es un terror, este, real, también tan real como el psicológico, pero es un terror social, que no está tan en la subjetividad, que sí lo está, pero vamos a ver cómo se atraviesa, como lo que veíamos en el análisis entre Ruelas y Goitia, que no es precisamente el trabajo sobre el discurso, sobre lo simbólico, el simbolismo de Ruelas, sino es cómo afecta la realidad, cómo nos transgrede, no psicológicamente, sino pues vamos a decirlo realmente, porque es pintura realista en este caso de que estamos observando de Goitia, ya no tan realista en este caso, menos realista aún en esta que se vuelve más expresiva, pero en el caso del trino es otra cosa, en el caso del trino no es expresivo, no es expresionista, ¿sí? Tampoco es simbolista, ni realista, vamos a ver, ni simbolista como Ruelas, ni realista como las pinturas de Goitia durante la Revolución, ni expresionista como las de los recuerdos de la Revolución de Goitia. Aquí hay una cuarta intención. ¿Cuál es esta intención de Trino para presentarnos estos cuerpos como estandartes, estos cuerpos como signos, como mensajes, como signos de la guerra? Dice, la narcoejecución no es ni una forma arbitraria de intimidación, ni puede ser vista de manera aislada, sino que, al contrario, las formas de ver el cuerpo y las nociones que produce la narcoejecución tienen una implicación cultural en nuestro contexto. Esto nos está ayudando a pensar que estamos pensando un poco a Goitia fuera de contexto, porque no conocemos el contexto, no conocemos la historia de los batallones, no conocemos la historia de los pueblos donde se tomaron estos registros, ¿sí? Ni de las poblaciones que sufrieron, ni de los sujetos que están suspendidos, ni de las disputas de poder que estaban en juego y que dieron lugar a cuerpos. Fíjense cómo estas disputas de poder, estas transfiguraciones y confrontaciones y choques y ataques políticos tienen consecuencias simbólicas en el mundo simbólico. Y en el caso de Tino nos presenta con mucha claridad porque estamos más familiarizados con el asunto de los cárteles, no sé qué tanto, yo no tanto, pero porque no entendemos luego las polémicas que hay entre el cártel Nueva Generación, entre los Zetas, entre el cártel de Sinaloa, habría que estudiarlo como un tema, como un objeto de estudio, pero sí sabemos que estas tensiones políticas entre grupos, porque son grupos armados, ¿sí? El narcotráfico son grupos armados, y si no es una guerra civil, pues es una guerra criminal, que no sé, quizás la revolución también era una guerra criminal, y es más, era una guerra criminal que había asesinatos como los que nos enfrentamos en las piezas de Goitia. Entonces, ahora es el caso de Trino que nos está ayudando a pensar a Goitia y a entrar en contexto, como pensando en nuestro propio contexto. Entonces, vamos a ver cómo en el análisis nos fuimos alejando precisamente de la comprensión del fenómeno sociohistórico de la revolución, porque es ajeno y nos es lejano. Tenemos apenas y vestigios en nuestra experiencia, en nuestra memoria, de qué fue la revolución para quienes vivieron ese momento, pero las piezas de Trino nos permiten actualizar el entendimiento de este tipo de fenómenos a través de lo que nos toca a nosotros, que es las guerras del narcotráfico y las narcoejecuciones y el uso que se hace del cuerpo con esto. Dice entonces Trino, bueno, esta pieza se llama La mano con ojos, DF 2011-2013, la narcoejecución como discurso. Entonces estamos enfrentándonos aquí a discursos. Esto es un discurso, Goitia es un discurso. Tan como Mariano Azuela es un discurso, Goitia es un discurso de los movimientos armados, de la revolución, de la muerte, de los asesinatos, de las tragedias. ¿En qué discurren estos artistas? Y aquí, bueno, tenemos, así como vimos más atrás, que nos faltan las referencias de esos cuerpos como mensajes, aquí tenemos precisamente la mano con ojos, la pieza acá del decapitado colgado de cabeza, ¿sí? Como un mensaje, como un discurso,
Y aquí tenemos del lado derecho la nota de La Vanguardia de los crímenes de la mano con ojos en Estado de México. Vamos a ver, antes de leerlo de arriba, vamos a leer el fragmento de abajo que dice: Castillo Cervantes informó que La Mano con Ojos se atribuyó la responsabilidad de 300 asesinatos y ordenar otros 300. Incluso reconoció participar en el multihomicidio que ocurrió en 2009, donde perdieron la vida 24 personas. Con la captura de su líder, La Mano con Ojos, suman ya 29 las detenciones de integrantes de este grupo criminal en lo que va del año. Alfredo Castillo Cervantes es el procurador y el personaje que está aquí es La Mano con Ojos. La Mano con Ojos. Este es víctima de La Mano con Ojos. Una persona que declara haber estado en 300 asesinatos y haber ordenado otros 300. Estamos hablando de 600 vidas. Si eso no es una guerra, pues entonces qué chingados es. Estas obras concretan esa idea al objetualizar completamente su representación y se vuelve evidente al ser realizadas en un tamaño más o menos cómodo para su exhibición. Las obras se presentan como los registros históricos, como la recreación científica de un museo de historia de la modernidad. Dice Trino, esta pieza es, dice, la recreación científica de un museo de historia de la modernidad. Entonces apela al paradigma de la cientificidad en cuanto a que se toma por cierto, en cuanto a que son estos objetos de estudio que reflejan en la antropología o en historia natural la historia de una modernidad, eh, pues, pues nada, pues de una modernidad, ¿no? Que tenemos ya múltiples ejemplos de este tipo de manifestaciones en la sesión que hemos estudiado hoy. Bueno, ya ando cansadón, yo creo que ustedes también. Vamos a ir cerrando con la siguiente diapositiva. En Parteaguas se publicó un artículo acerca del trabajo de Trino, es estudio de un video de una narcoejecución, tensiones como artista, o sea, dice en sus intenciones Trino que el espectador no se tendría que preguntar qué estoy tratando de pensar ahí, sino más bien se trataría de preguntar por qué los narcoejecutantes están haciendo eso. La intención de este proyecto es que cuando se interprete mi obra, no se interprete como una obra de arte, sino que más bien se interpreten los hechos sociales de los cuales este objeto está hecho. ¿Sí? No sabemos quiénes son los sujetos que presenta aquí Trino en esta representación en plastilina de una narcoejecución real. Este es un video de slow motion en el que con plastilina reprodujo una narcoejecución real cuadro por cuadro y puso el sonido sobre esta animación que replica exactamente la ejecución que tomó del internet. Trino, esta pieza está en internet, esta pieza fue seleccionada en Arte Joven hace algunos años y nos habla precisamente de cómo ahora se viven estos trastornos sociales de los que nos vienen hablando algunas y algunos artistas desde que estos fenómenos existen, pero cómo nos hablan desde perspectivas distintas, ahora con la intención de estar en un museo, ¿no? Como una instalación que es casi una caricatura, es una cuasi caricatura de, de estas cosas insoportables de la vida contemporánea a través del narcotráfico y la guerra como la vivimos hoy, las guerras como las vivimos hoy, como un estado latente. Carajo, o sea, esto lo que nos dice es que no hemos parado. Bien, esta referencia cerramos la sesión de 3 módulos que, híjole, estuvo pesadísima. Espero que de verdad no se les haya hecho tan pesada, pero teníamos que analizarlo porque es parte de, de los contenidos y déjenme decirles que los echo mucho de menos. La clase es muy difícil sin ustedes. Francamente, ustedes son gran parte de lo que sucede en el aula.
Estoy muy contento con el trabajo del grupo, con sus participaciones y hacen mucha falta para alimentar las dinámicas. Espero no haberlos cansado mucho y pues agradecerles como siempre su paciencia. Les subiré junto con estos videos la actividad de retroalimentación para que participen en la plataforma y poder también, por mi parte, hacerles comentarios, en función de sus ejercicios, ¿no? De entrega. Les envío un saludote, que pasen unas vacaciones de pandemia maravillosas. Cuídense un montón, sigan las indicaciones de, de seguridad y de salud, este, para pues evitar contagios, ¿no? Pues nada, hasta pronto y cualquier cosa, pues tienen mi contacto con confianza. Este, Estoy al tirito. Saludos.